Cuando el amanecer del 29 de agosto de 1756 iluminó el continente europeo, nadie podía prever la magnitud de la devastación inminente que marcaría los años venideros. Porque la guerra inminente no solo iba a limitarse a Europa por primera vez, sino que casi todos los continentes iban a estar en vilo, razón por la cual muchos historiadores hoy en día se refieren a esta guerra como la verdadera Primera Guerra Mundial. En el corazón de este conflicto épico se encontraba un estado que debía enfrentarse a una abrumadora cantidad de enemigos: el poderoso Reino de Prusia. Bajo el liderazgo intrépido del rey Federico II, más conocido como Federico el Grande, Prusia ascendió al escenario de las grandes potencias y se defendió casi sola contra todos los demás estados europeos. ¿Qué ocurre entonces con esta guerra a menudo olvidada? ¿Cómo pudo Prusia defenderse sola contra casi toda Europa? ¿Y qué consecuencias tuvo esto para el ascenso de Alemania? Todas estas apasionantes preguntas serán abordadas en el video de hoy. ¡Disfruten! A mediados del siglo XVIII, Europa parecía un polvorín listo para estallar en cualquier momento. No solo las diferentes potencias europeas tenían reclamaciones competitivas sobre territorios en Europa, sino que la carrera por las colonias en América e India también había alcanzado su punto máximo. En Europa continental, los tres estados dominantes eran principalmente Francia, Austria y Rusia. Sin embargo, con el paso de las décadas, comenzó a emerger un nuevo jugador: Prusia. Bajo Federico el Grande, llevó a cabo importantes reformas militares que aumentaron la eficiencia, la disciplina y la preparación para el combate del ejército prusiano. Además, a través de reformas administrativas, inversiones en educación y desarrollo de infraestructuras, la influencia de Prusia también creció. Combinado con su poder militar, el Estado continuó expandiéndose y finalmente pudo anexionar la antigua Silesia austríaca. Y es precisamente aquí donde se encuentra uno de los principales desencadenantes de la Guerra de los 7 años. Austria temía el ascenso de otro estado alemán competidor, y Francia y Rusia tampoco toleraban ninguna otra gran potencia en Europa continental. Por lo tanto, las tres grandes potencias anteriormente enemistadas se unieron para eliminar al enemigo común y desmembrar a Prusia. Así, Prusia, relativamente pequeña, se encontró rápidamente rodeada de enemigos. Solo podía contar con el apoyo de un estado, el de los británicos. Sin embargo, estaban lejos y tenían poca influencia en Europa continental, pero a través de esta alianza, el conflicto finalmente se transformó en una guerra mundial. Los británicos habían estado compitiendo durante mucho tiempo con los franceses por las colonias en América del Norte y en Asia, y esta guerra debía decidir quién finalmente se convertiría en una potencia mundial. En el año 1756 teníamos entonces la siguiente situación. Francia, Austria y Rusia habían formado una alianza para actuar conjuntamente contra Prusia. Prusia se encontraba sola en Europa continental, pero contaba con el apoyo de los británicos, aunque inicialmente este apoyo era limitado, ya que las tropas estaban dispersas en América e India. Más tarde, otros estados como Suecia, España y Portugal también se unirían al sistema de alianzas, pero desempeñaron un papel secundario en los combates. Sabiendo que una gran guerra era inevitable, Prusia eligió la táctica de que el ataque es la mejor defensa y trató de adelantarse a la Triple Alianza con un ataque preventivo contra Austria. Así, en agosto de 1756, comenzó la invasión de Sajonia. El objetivo de este paso preventivo era obtener una posición estratégica más favorable antes de que la coalición enemiga pudiera formarse, y Federico el Grande también demostró ser extremadamente ingenioso y flexible. Ajustaba constantemente la táctica en el campo de batalla y a menudo utilizaba maniobras rápidas y ataques sorpresa para desorientar y vencer al enemigo. De esta manera, pudo infligir derrotas sensibles a Francia, Austria y Rusia en los primeros años de la guerra. Así, en la batalla de Rosbach, derrotó a una fuerza franco-austríaca superior
mediante una combinación de maniobras rápidas y ataques de caballería bien coordinados. Y en la batalla de Leuthen, Federico llevó a sus tropas a una victoria decisiva sobre el ejército austriaco, a pesar de una significativa inferioridad numérica. Los otros monarcas europeos estaban, por lo tanto, furiosos, ya que no esperaban ser vencidos repetidamente por la pequeña Prusia. Coordinaban aún mejor sus fuerzas posteriormente y también intentaron agotar a Prusia, pero aquí es donde la alianza con Gran Bretaña mostró su eficacia. Esta envió finalmente no solo refuerzos militares, sino también recursos e información para combatir más eficazmente al enemigo común. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas comenzó a desplazarse lentamente y Francia, Austria y Rusia tomaron gradualmente la delantera. En el tercer y cuarto año de la guerra, Prusia se encontró cada vez más en la defensiva, ya que las tres grandes potencias utilizaron ahora todos sus recursos y también atacaron el núcleo de Prusia. Las tropas prusianas sufrieron repetidas derrotas dolorosas y tras una derrota catastrófica en la batalla de Kunersdorf, el ejército incluso fue temporalmente disuelto. El camino hacia Berlín estaba ahora libre para los enemigos. ¿Se había sobreestimado Prusia y estaba cerca su fin? Al principio parecía así, pero las circunstancias externas cambiaron la situación. La alianza entre los rusos, los austriacos y los franceses comenzó a desmoronarse, con crecientes contradicciones sobre el curso a seguir. Por lo tanto, no aprovecharon la oportunidad para avanzar hacia Berlín. Federico describió esta situación en una carta a su hermano Enrique como el milagro de la Casa de Brandeburgo. Esto probablemente salvó la existencia del Estado prusiano. Pero hubo algo aún mejor para Prusia. En 1762, la emperatriz rusa Isabel murió y un nuevo monarca ascendió al trono, Pedro III, y él iba a cambiar la situación. Admiraba la cultura militar prusiana y especialmente a Federico el Grande, y seguía con gran entusiasmo el ascenso de Prusia. Por lo tanto, anunció de inmediato la ruptura de la alianza con Austria y firmó en su lugar un tratado de paz y alianza con Prusia. Aunque el zar ruso fue asesinado pocos meses después y su sucesora Catalina II disolvió la alianza, mantuvo la paz. Todas las tropas rusas se retiraron, lo que representó un gran alivio para Prusia. Y luego, Francia también empezó a debilitarse. En el extranjero, en las colonias, ya se perfilaba una victoria clara para los británicos. No solo en los territorios del actual Canadá y Estados Unidos, sino también en India y Asia del Sur, los británicos dominaban mientras que los franceses perdían numerosos soldados. Esto también debilitó la posición francesa en Europa y el único gran enemigo que quedó fue Austria. Aunque hubo algunas batallas más, al final todas las grandes potencias estaban tan exhaustas por 7 años de guerra que se vislumbraba un inminente alto el fuego. Francia y Gran Bretaña ya habían puesto fin a sus hostilidades en un tratado de paz separado y bajo la mediación de Sajonia, Prusia y Austria finalmente firmaron un alto el fuego. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias finales de la guerra para Europa y el mundo? Territorialmente en Europa, las consecuencias no fueron inicialmente tan grandes, pues gracias a los tratados de paz, se restableció en gran medida el estado anterior a la guerra. No obstante, Prusia y Gran Bretaña salieron claramente como vencedores. Prusia pudo conservar la Silesia previamente conquistada y se convirtió en una potencia europea respetada. Y Gran Bretaña ascendió a la posición de potencia colonial y mundial dominante. Los perdedores claros fueron Francia y España. En particular, Francia perdió una gran parte de sus colonias en América y Asia a favor de los británicos. En Europa surgió el quinteto de las 5 grandes potencias que perduraría hasta la Primera Guerra Mundial. Estaba compuesto por los 5 estados: Gran Bretaña, Francia, Austria, Prusia y Rusia. Sin embargo, la Guerra de los 7 Años también tuvo otras consecuencias de gran alcance. Por un lado,
Las finanzas del Estado británico estaban tan afectadas después de la guerra que tuvieron que aumentar significativamente los impuestos, especialmente en las colonias. Esto condujo finalmente a disturbios en América y solo unos años después estalló la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, de la cual los EU surgieron como un Estado independiente, y en Francia las finanzas del Estado estaban tan deterioradas que pronto seguiría una revolución, la Revolución Francesa con Napoleón a la cabeza, y también en los territorios alemanes la Guerra de los 7 Años delineó el futuro, reveló la debilidad del Sacro Imperio Romano Germánico excesivamente extendido, lo que contribuyó a la fragmentación continua y al declive gradual del imperio. Prusia emergió como el Estado alemán más poderoso y debía, un siglo después, unificar Alemania.